Bien, el objetivo del día de hoy es el siguiente. Identificar prácticas sexuales seguras. Así de sencillo. A ver, se repite entonces presencial, Avilés. Pasalar. Machuca. Moya. Muñoz Mellado. Prefiere Mellado, ¿cierto? Prefiere Mellado, ¿cierto? Ya. Verónica. Y Alonso. Se repite el equipo. Ya, ¿por qué hablamos de prácticas sexuales seguras? ¿Qué es lo que estoy intentando explicar? ¿Por qué hablamos de este tema con ustedes? ¿Por qué no se lo enseño a segundo básico, por ejemplo? Primero porque estamos en un contexto distinto, ¿ya? Primero el contexto de la adolescencia, ya que una de las partes de las etapas de su crecimiento, ya ustedes todavía no son adultos, ¿ya? Tampoco son niños, son adolescentes. Y el adolescente tiene una etapa que es de conflictos que se llama pubertad. Antes se trataba de una forma muy peyorativa, de hecho se le decía la edad del pavo. ¿Sí lo habían escuchado alguna vez ese concepto? 24. Ya. Era un acto, en el fondo era una definición muy peyorativa, que no aportaba mucho a realmente comprender cuál era el sentido. ¿Seguro? Ya. Vamos. Esta adolescencia además se suman los cambios corporales, ¿ya? Tenemos dos cambios que son súper evidentes, que se nota mucho en los hombres. Ojo, cuando siempre hago la aclaración, cuando hablo de hombre y mujer en este caso, nos referimos a lo netamente a lo biológico, ¿ya? Al sexo, no al género. Porque como enseñaba esa diferencia, que sexo es distinto a género. En el caso de los hombres, la manzana Adán, todavía pueden hacer la práctica, porque todos ya reconocen su manzana Adán. Y en el caso de las mujeres, el ensanchamiento de las caderas, ¿ya? Que son como características bien específicas que determinan la diferencia de las corporalidades que ya tienen a esta edad. ¿Okay? Ahora bien, bien, entonces en esta etapa del desarrollo tenemos dos etapas que son súper importantes y son súper claras, ¿ya? El desarrollo de su identidad y el inicio de la actividad sexual, ¿ya? Que pueden alterar y que pueden afectar su desarrollo y su crecimiento, ¿ya? Y por eso es importante hablarlo en sexualidad, porque son etapas complejas, ¿ya? No son procesos fáciles de llevar, ¿ya? Son cambios fuertes que se asocian a una diversidad de problemas. Piensen que, por ejemplo, cuando ustedes son pequeños, no sé, entre los 4 años y los 7, ¿cuál creen que es el cambio más grande que vive un niño? Entre los 4 y los 7 años. Entrar al colegio. Entrar al colegio, por ejemplo. ¿Ya? A menos que hayan asistido, por ejemplo, a la cuna desde un inicio, generalmente se hace si ingresa al colegio, que puede ser como una etapa relativamente traumática para un niño. O sea, no traumática, sino que compleja, ¿ya? Que no es que mencionaste que era trauma, sino que una etapa que tienen que abordar, y para hacer eso se toman muchas medidas. ¿Ya? Por ejemplo, el kinder, alguien, por ejemplo, estudió multiplicación en kinder, ¿se acuerda? ¿Se acuerda lo que era en kinder alguna vez? Sí. ¿A ver qué vio en kinder? Era así como hacer rayitas.
Una cuestión así. ¿Por qué hacía rayitas? Porque me mandaron a hacer los reyes. Había rayitos. Sí, por rayitas cuando le ponen el cuaderno y tiene que. Ah, va a poner cosas así. O las letras, ponían así todas. A mí me hacían escribir números. Por ejemplo, haga la línea recta. ¿Ya? Que es la previa a la caligrafía, el desarrollo de la motricidad fina. Era como así. Y así pueden hacer los papeles que hago yo, por ejemplo. Eso está también. Sí, es que tenemos mucho problema. Entonces, pero en el fondo es solo un cambio. Pero imaginen ahora con la adolescencia que estamos viendo varios cambios a la vez. Estamos viendo cambios físicos, cambios hormonales, están viviendo cambios en su nivel escolar, pasar de octavo, pasar a enseñanza media y involucra todo lo que le ha explicado el profesor de orientación vocacional, que las notas se mantienen, que el NEM, que para el otro año tienen que elegir una carrera, que si tienen una carrera, ver qué van a hacer, ¿ya? A los hombres más encima nos llaman al servicio militar, que los tenemos que tener solucionados ese dedo. ¿En los años? Sí, pero en el fondo tenemos que tomar una decisión frente a eso. Yo tampoco lo hice, hay caleta de forma de sacárselo, así que si me ven el otro año, yo les puedo explicar cómo se lo hago. Estudiando, prestación de servicios profesionales. Siempre hay formas de poder sacar información. Pero no sé, ¿cómo es? Es que le está llegando la otra luz, tiene que hacerlo. Pero hágalo después, ¿ya? ¿Ya? Entonces, hay varios cambios, varias problemáticas que hay, y en el caso de ustedes, además, se les sumó una pandemia. Entonces, ya como que no pueden estar en peor situación, entonces yo empatizo con ustedes y lo comprendo. Entonces, el desarrollo de identidad es el primer problema que tenemos, y luego el inicio de la actividad sexual. Vamos por partes. El desarrollo de esa identidad. Guarde, no se lo pasen de nuevo. Ya se lo he tirado dos veces. Vamos entonces. Ustedes están viviendo lo que se llama la adolescencia media y tienen que avanzar a la adolescencia tardía. ¿Ya? Ustedes no van a pasar a ser adultos, ¿ya? Una vez que cumplen los 18 años. No por tener el carnet y poder comprar productos que no van a comprar ahora. No van a comprar alcohol. Los carnet a todas las personas. ¿Cómo? Ahora piden los carnet a todos. Sí, pues ahora los piden a todos. Es que pasaba que, por ejemplo, en la etapa de ustedes iban a comprar ese pues tengo 18. Es que Nunca parezco 18, así que no parezco 18. Pero como que la gente igual chamullaba, pues le decía, no, si tengo 18, y el se me quedó. Entonces ahora no hay espacio para que quede a criterio del vendedor. Sí, bueno, vendían igual. Ahora simplemente tienen que pedir. Ahí está. Ya es absurdo que a mí me pidan carnet, por ejemplo. Y por comprar cerveza sin alcohol, Dice discreta. pero igual es la ley, No entiendo el parece sentido. No, Chiquillos, concéntrense, por favor. entonces ahí está, miren, estaba usando la Ya, pero. Atento. Si no, van a tener que cambiar los asientos. Yo no te da una señal. Estamos en la adolescencia media. Ya. Adolescencia media, entonces. ¿Qué significa para su identidad, para su presencia? Primero ya está casi completado su desarrollo. Ya en la mayoría de los casos ya alcanzaron lo que va a ser su cuerpo de adulto. ¿Ya? En otros todavía no, es súper variable, entonces no estén buscando metas ni piensen como que ya terminó. ¿Ya? Sino que siempre vayan viviendo cada uno de estos procesos. Por otra parte, su órgano sexual ya está listo para la reproducción. Eso es importante porque ¿qué quiere decir? De que en el caso de tener relaciones sexuales, ustedes ya pueden engendrar, ya pueden quedar embarazados o tener eventualmente hijos. Es que realmente se ocupa el concepto de embarazados para entender de que los metas también se involucran en el proceso. Están embarazados. De hecho, muchos pediatras, muchos como ginecólogos, los matrones hablan como que es el embarazo como un proceso que viven ambos, ¿ya? Tanto la mujer como el hombre como acompañando. Algunos dicen que incluso sienten síntomas. Ay, embarazo, qué embarazo. Miren, yo no sé si es verdad, pero a mí me dolió la espalda cuando estaban haciendo miga. Yo no decía como miedo, yo esperaba hombres que hablan que tienen ganas de vomitar. He escuchado de todo, hombres que dicen que le ha dado la ansiedad a ellos, por ejemplo, de la comida.
Pero, por ejemplo, yo sentí dolor de espalda, eso me llamó mucho la atención. Igual puede haber sido un montón de cosas, puede haber sido el estrés, la agitación. Profe, cada vez se mueve más. ¿Hay más compañeros? Pues se me voy a poner el micrófono porque ahora llegaron más. Sí, que el escenario. Que es por mi canal de Twitch. Ya estamos aquí en la radio. O sea, por ejemplo, yo pongo el micrófono porque, por ejemplo, yo dejé de escuchar radios porque se escuchaban mal. Como que de verdad yo encontraba como cuando pasamos a la virtualidad y mucha gente empezó a hacer cosas por Zoom. Yo, por ejemplo, hay una radio que escuchaba y que sonaba muy mal después por Zoom, entonces eso me preocupa que se escuche bien, por eso tengo micrófono. Ya, sigamos. No hablemos de mí, hablemos de ustedes. Tenemos la etapa narcisista, ¿ya? Que es una etapa en que vinculaste 14, 17 años, en la cual Narciso es como una historia completa, pero en el fondo es pensar en ustedes y enfocarse todo en ustedes. Y ahí surge mucho la etapa de ponerse a prueba, conocer tus límites, saber qué es lo que puedes lograr, qué es lo que puedes alcanzar. Entonces, por eso esta etapa muchas veces se asocia al consumo de sustancias solamente por llevar la contra, el consumo de drogas, ni siquiera reconociendo los reales síntomas, ¿ya? Los efectos que realmente pueden tener, sino que simplemente por probar, por caer bien o por llevar la contra. ¿Ya? No existe, por ejemplo, en este caso, el consumo, por ejemplo, de alcohol muchas veces para disfrutarlo o por degustar diferentes tipos de sabores, sino que muchas veces simplemente para embriagarse. ¿Ya? O muchas veces para poder desinhibir tu cuerpo y poder, no sé, pues, estar más desenvuelto en una fiesta, conversando con alguien. Lo cual, lamentablemente, les tengo que informar que no son motivos razonables para, por ejemplo, consumir alcohol o drogas. ¿Ya? Por lo tanto, esta etapa del narcisismo lo expone muchas veces a consumo en exceso, a intentar probarse y no llegar realmente al objetivo final que tiene que ser cualquier experiencia de su vida, que es reconocerse a ustedes mismos, ¿ya? Y que surjan de reflexiones, ¿ya? No actuar de impulso, sino de reflexiones y de autoconocimiento. Por otra parte, también tenemos el auge de las fantasías románticas, ¿ya? Acá por primera vez ya se enamoran y terminan con pareja y piensan que se va a acabar el mundo, que ya no hay vuelta atrás, ¿ya? O piensan que este amor va a durar para siempre. Es normal, es parte del proceso. Realmente hay parejas que sí pueden durar mucho. He conocido casos de personas que empezaron a poner a la edad de usted y hasta el día de hoy están juntos. Pero no siempre es así. Entonces también tenemos que estar dispuestos a que no pase, ¿ya? Abrirnos a esa posibilidad con calma y entender de que todavía estamos en la etapa de conocer a nuestras parejas, ¿ya? Conversen con sus padres, conozcan sus experiencias amorosas, cuando realmente se conocieron, se van a dar cuenta que hay un montón de historias y un montón de posibilidades, ¿ya? Desde gente que pololeó toda su vida, gente que se conoció a los 30 años, a los 20, en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Todavía le faltan muchos entornos para conocer, donde eventualmente conocerán a sus parejas. Luego tenemos el aprendizaje sexual a través de canales informales, ¿ya? El problema que ocurre en otros lados, no tanto en esta escuela, es que no se les enseña sexualidad, por lo tanto tratan de averiguar la información como sea. Y le preguntan amigos y un amigo da el dato, buscan páginas, toman de referencia la pornografía. Entonces, finalmente no hay aprendizajes reales, ¿ya? Solamente malas influencias que lo único que hacen es frustrarlos, ¿ya? Es como tratar de ser igual que un influencer de internet, jamás lo van a lograr, ¿ya? Ese influencer les muestra solamente 30 minutos de su vida, ¿ya? Ellos no muestran a las personas las cosas, las partes malas de la vida. Entonces ustedes tienen que ahí ir escogiendo de mejor manera cuál van a ser los puntos que van a aprender. Y finalmente
todavía ustedes no conocen bien las consecuencias de sus actos, que es el otro problema. ¿Ya? No son capaces de dimensionarlas. ¿Ya? No son capaces de dimensionar qué significa pasearse, por ejemplo, por la calle en estado de ebriedad a altas horas de la noche, a los peligros que se exponen frente a eso. Accidentes de tránsito, posibilidad de que lo asalten, etc. Entonces, es una etapa en que no tienen esa capacidad. ¿Significa que no lo van a hacer nunca? No. Tienen que estar más alerta a eso y tomar más consideraciones de las que toman habitualmente. Porque en el fondo ustedes tienen la tendencia a no tomar bien las condiciones de esta situación. Entonces, denle una vuelta más siempre. Cuando piensen que están siendo exagerados, seguramente no están exagerando, sino que están tomando una buena decisión. Ahora, ¿a qué quiero que avancen? ¿A qué esperamos que ustedes pasen? A la adolescencia tardía, que es el tramo que, entre comillas, es entre los 17 y los 21. Ustedes tienen 16, 17 años en general, ¿no? ¿Pero por qué lo pensó? Porque no me acordaba. ¿Verdad? Pensé que tenía 15. Bien, estamos justo en el límite entonces. Recuerden que todas estas fechas son así exactas, no es que cuando cumplen de cumpleaños ya pasó a la adolescencia tarde. No, son también emocionales. Pero entre esta etapa es cuando ya ustedes ya están cerrando estos ciclos. Entonces, ya el desarrollo completo a los 21 años ya está su desarrollo físico y psicológico, ¿ya? Eso quiere decir que superamos ya al fin la pubertad, la adolescencia, etc. Luego, ahora empiezan a comprender las dimensiones de sus actos, ¿ya? Por eso que hasta los 21 años, en algunos lados, recién ahí está la mayoría de edad, ¿ya? Recién a los 21 años. De hecho, en algunos lados licencia no se puede sacar a los 21, acá tenemos la excepción de los 18. Pero en otros lados, 21 años es la mayoría de edad como universal, que le dicen. Pero tiene que manejar con una persona al lado, que se va a manejar. Entonces al final es lo mismo. Es un enredo, es mejor esperar hasta los 18 y sacarla tranquilo y ahí pueden manejar. Y lo más importante es que el deseo ya no es impulsivo, ¿ya? De acá dejan aparecer los impulsos por cumplir con estándares de otras personas, sino que netamente las ganas, por ejemplo, de estar inicio a su actividad sexual va a estar asociada a una exploración personal. Y si ustedes son capaces de desarrollarlo de esa manera, de una exploración personal, de conocerse, de compartir con una pareja, ahí abren el espacio para el uso de métodos anticonceptivos, que en el fondo es lo más importante, ¿ya? Que sea una experiencia agradable y que no se enfrenten a consecuencias como puede ser una enfermedad de transmisión sexual o un eventual embarazo a esta edad. Una bendición, como le dicen. Entonces, ahora ustedes van a empezar a valorar temas como la confianza y la reciprocidad en las relaciones, ¿ya? Ahora sus estándares son mayores en una relación. Ya no es solamente, vamos, estemos juntos hasta el fin del universo, sino que ahora hay otros temas, como cómo compartir, cómo pasar tiempo. Ahora van a tener más tiempo libre, ya no van a estar todo el día en el colegio. Si eventualmente van a la universidad, la asistencia no es obligatoria. Entonces ustedes distribuyen su tiempo y lo comparten con otras personas. Van a dejar de usar uniforme. Van a tener el problema que tienen nosotros todos los días de saber qué nos ponemos. Van a echar de menos el uniforme, acuérdense. Van a echar de menos el uniforme. Y yo tengo que elegir todos los días ropa nueva. Entonces, esta es la adolescencia tardía de los 17 a los 21 años, que es hacia donde queremos que avancen y por todos los motivos que ya hablamos. Me encuentro en el chat. ¿O no? Dijo Alonso. ¿O no caché en qué momento lo dijo? ¿Ah, recién lo dijo o no? Sí, lo dijo recién. Entonces, riesgos que tenemos que evitar, ¿ya? Cosas para las cuales ustedes tienen que prepararse, estar atentos, etc. Primero, su intimidad, ¿ya? Sus relaciones sexuales, su cuerpo es algo íntimo, ¿ya? No es algo prohibido, que esa es la diferencia que tienen que hacer. No peleen. Estamos en adolescencia tardía, estamos avanzando a la adolescencia, estamos superando la adolescencia media. Controlen su emoción. ¿Ya?
Comprendan las consecuencias de su acto. Pero usted explíquele en buenas palabras que no quiero usted que le haga. Los garabatos también, hay que usarlos en la sala. Vamos entonces con la intimidad. Ya, el tema de las relaciones sexuales, recuerden que es un acto íntimo, no hay necesidad de conversar de las que han tenido, de las que tendrán, a menos que ustedes lo consideren importante, ¿ya? Y que lo necesiten conversar con alguien, ¿ya? Por lo mismo, no tienen que nunca sentirse forzados a tener relaciones, siempre es decisión de ustedes y asociado también a sus deseos personales, ¿ok? Algo súper importante que también está con dejar registro de sus relaciones, ¿ya? Que algo que comúnmente se hace, o sacarse fotos desnudos, también, no sé si, yo pienso que tienen que evitarlo, ¿ya? Pero si deciden hacerlo, lo importante es la privacidad de esas fotografías, ¿ya? Y por sobre todo, aquellas personas que las difunden, también entender que primero es un delito hacer eso, y segundo entender de que es parte de la privacidad de otra persona, por lo tanto deben respetarla como tal. ¿Te conoces al menor? Sí. Sí, yo creo que le difundieron un video. No. ¿No lo veo? No lo caché. O sea, yo no lo veo, pero no vio. No lo vi, pero no vio que le pasó eso. No lo cachaba que le haya pasado. Bueno, entiendo que el menor igual ahora ya tiene 18, pero dejó de ser delito un poco, pero igual sigue siendo entonces una vulneración a su privacidad, ¿ya? Y no porque una persona decida sacarse fotografía o decida hacerlo algo, no significa que por eso ya quiera hacerlo público, ¿ya? Siempre sigue siendo parte de su privacidad. Y espero que ustedes, de verdad espero que entiendan eso y nunca caigan en la difusión de ese tipo de imágenes de nadie. ¿Okay? Luego el autocontrol. El autocontrol, yo sé que realmente es fácil que les digan, no, tienes que aprender a decir que no, porque hay que verse en la situación, en los contextos en los cuales tenemos que aprender a decir que no. ¿Ya? Muchas veces nos dejamos mucho influenciar por las otras personas, y lo comprendo porque de repente hay instancias en las que uno lo hace con ciertas intenciones, no sé, caer bien, no romper amistades, mantener lazos. Por lo tanto, lo importante es desarrollar habilidades sociales que les permitan hacerlo. ¿Y cuál es la principal habilidad que les va a permitir a ustedes poder decir que no a las cosas? Es la imagen corporal de ustedes, que la tengan bien desarrollada. Si ustedes realmente están conscientes de lo que son, de lo que quieren y lo que les gusta hacer, no van a tener ningún problema en decirle que no a alguien, porque no necesitan la afirmación de otro. ¿Ya? No necesitan nada de otras personas porque todo se lo entregan a ustedes mismos. Si ustedes tienen claro lo que les gusta, lo que quieren hacer, no van a necesitar quedar bien con otros. Y por sobre todo, si ustedes tienen esa convicción de su personalidad, de sus características, las otras personas se van a adaptar y aquellas que realmente quieran ser sus amigos se van a acomodar a ustedes. Así como ustedes también se acomodan a otras personas. Pero la base de eso es la autoconfianza y la imagen personal bien desarrollada. Y finalmente, información. Ya tienen que buscar información sobre todo, incluso sobre enfermedades de transmisión sexual. Entender qué son, qué tratamientos tienen, ¿ya? Cómo se contagian. Y en general, sobre ustedes, ya información sobre su vida, sobre su desarrollo, sobre su etapa. Esta clase es un avance, ya que permito que les sirva para que ustedes puedan explorar más allá de esta información. Bien, ¿dudas, consultas? ¿Todo claro? ¿Proyecto como el agua? Bien. Vamos entonces con la actividad para el portafolio. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer el día de hoy? Esta actividad me confundí ayer, esta no es la actividad final, es la de la clase y además se junta a la final. ¿Ok? Así que... Mapa mental. Van a realizar un mapa mental de los contenidos vistos en la clase del día de hoy. Un mapa mental es un esquema que le permite a usted ordenar la información que vio el día de hoy. Puede colocar un título, flechas como direcciones. Exacto, como hacer un libro. Ahora, importante sobre los mapas mentales. Yo sé que lo han visto en un montón de asignaturas, así que no pueden decir que no saben hacer. Ahora, generalmente lo que nos ocurre es que nosotros somos exigentes con nuestros propios mapas mentales. Como que buscamos que sean perfectos. Y no, tienen que ser en base a lo que a ustedes les queda mejor.
¿Ya? Para que ustedes comprendan fácilmente sobre esta clase. Así que tomen su apunte, vamos a ir revisando nuevo el PPT para que lo puedan hacer. Pero primero vamos a cerrar la clase y nos volvemos a conectar en 5 minutos a los virtuales. Las caras que tienen.